Despierta. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Despierta. Estamos en el episodio número 2 y en esta noche nos acompaña Diego Gómez, que es el director de animación de Vision Art. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos permites de tenerte aquí. A él, como pequeño preámbulo, lo conocimos en CREA, que fue una conferencia grande de Latinoamérica donde él fue expositor, ya que tiene pues muchísimos proyectos de los que nos va a hablar, que ya tienen muchísimo éxito y que siguen impactando vidas y sobre todo que sabemos que van a seguir impactando vidas, así como la vida de Diego. Así que muchísimas gracias nuevamente por permitirnos estar contigo. Y pues primeramente, platícame quién es Diego Gómez. Bien, Jaciel, muchas gracias y gracias por esta oportunidad de poder Gracias. estar aquí, de conversar, de hablar. Bien, pues acerca de mi vida, actualmente soy director de animación en Vision Art Studios, un estudio que pues tal vez lo conocen por crear pequeños héroes y también por una reciente producción que es Rose. También soy, pastor, también soy papá y esposo. Hace ya 12 años me casé con Laura, mi amada esposa, a quien amo, y 3 hijos, una hija de 4, otra de 3 y un hijo de 1 año y medio. Entonces, eso en resumen es lo que hace parte de mi vida. Excelente, ay, qué bonito, pues muchas gracias. Y pues ya vamos a entrar como a tu proyecto. Platícanos cómo nació tanto Pequeños Héroes como Rose, que es la nueva creación. Bien, Pequeños Héroes fue una iniciativa de nuestro pastor. Él, para ese momento, hace 8 años, cerca de 8 años, tuvo a su hijo menor, y él, digamos, es adoptado. El pastor se vio en la tarea de poder enseñarle la Biblia, pero no encontraba muchas producciones que fueran didácticas para Ok. enseñarle. Entonces él dijo, bueno, no encuentro mucho, hay muy pocas alternativas, yo realmente le quiero enseñar sobre la palabra, entonces vamos a tener que crear algo, porque no nos damos Wow. a la tarea de crear algo, la gente necesita, los papás lo necesitan, así como yo. Entonces, en ese momento me encontraba en el departamento de media y hacíamos algo completamente diferente, hacer diseño o cosas relacionadas con páginas web, Ujú. pero siempre, yo te confieso la verdad, y es que siempre en mi corazón estuvo el deseo y el anhelo de seguir haciendo animación. En alguna oportunidad lo pude hacer y para mí era una pasión. Pero eso ya era en el ámbito más comercial, de hacer comerciales, sobre todo los comerciales de cereales, son los comerciales en donde siempre ves personajes animados. Sí, sí, 100%. Y eso fue lo que yo hice en un principio, pero acá mi corazón estaba como diciendo, Señor, ¿en qué momento yo voy a volver a hacer animación? Esa es mi pasión, siempre me encantó ilustrar, dibujar, Ok. y a partir de ahí tú comienzas a crear historias también. Entonces, mientras yo trabajaba en el departamento de media, mi corazón estaba en volver a la animación. Cuando el pastor entra por la puerta del departamento de media y hace esta pregunta y dice, ¿quién aquí quiere comenzar a hacer algo de animación? O sea, fue como música para mis oídos, Ay, qué bonito. no lo esperaba Ajá. y levanté la mano de una vez y dijo, ok, listo, ok, pues hay que empezar y hay que hacerlo. Y bueno, ok, listo, está bien. El pastor ya lo dijo, está bien. Pero teníamos tanto trabajo en medio que había pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y terminando la cuarta semana, casi después de un mes, el pastor vuelve a entrar. ¿Dónde están las personas a las cuales yo les dije que hicieran animación? Y yo levanté la mano y yo, pastor, perdón, eh, la verdad estábamos metidos haciendo esto y también no era tan sencillo comenzarlo, pero me da culpa, o sea, fui yo, perdón, la verdad debí iniciarlo ya. Entonces, ese mismo día, estando el presente, le dije a una de las chicas que estaba con nosotros en el estudio, Carolina, tú, y otro que era uno de los pasantes, le dije, tú también, ven, vamos, porque vamos al ático, que era el único espacio que teníamos disponible, Ok. donde guardaban las cosas de utilería y todo lo que quedaba de teatro. Y allá instalamos unas mesas y nuestros 3 computadores y comenzamos animación con la idea de hacer algo. Coincidió con que la pastora Manuela, la hija del pastor, estaba queriendo crear unos libros
que hablara sobre los héroes de la Biblia basado en Hebreos 11, Ok. o sea, los héroes de la fe. Entonces, mm, comenzando animación, más en los escritos basados en los héroes de la fe, teníamos una combinación poderosa, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Claro. Queríamos crear algo. Entonces juntamos esto y empezamos a pensar en un nombre. Y llegamos a concebir algo que se llamara Los Pequeños Héroes. Muy bien. Y comenzamos con David. Dijimos, vamos a hacer un primer personaje que sea como la piedra angular y a partir de ese personaje, como Adán, vamos a crear el resto de los personajes. Y así fue. Creamos este primer personaje y cuando lo vimos fue como Génesis 1 y vimos que era bueno en gran manera. Ay, qué bonito. Entonces dijimos, wow, Ujú. este nos gusta este personaje, tal cual como tú lo ves hoy en día, fue Ajá. como lo concebimos. Y tomamos las canciones de la banda de la iglesia, en ese momento Generación 12 Kids, y eh, conectando esas canciones con los héroes de la Biblia, empezamos a crear una mezcla muy poderosa, primeramente pensada para nuestra iglesia. Ok. O sea, para que la escuela dominical o la zona kids que llamamos nosotros tuviera una herramienta y los niños llegaran a la iglesia y pudieran aprender de la palabra. Pero ahí ya era una idea de cuestión animación. O sea, sí iban a hacer la animación, pero era para la iglesia nada más, ¿no? Claro, Ok. solamente, para que bueno, no sé cómo le llaman aquí, pero allá, bueno, allá tampoco sé cómo se llama. Los niños Pero pequeños, ¿no? sí, no, Ajá. no, y sobre todo las nanas, Ah, ok, claro. sí, Las niñeras. las profesoras Ujú. pudieran enseñarle a los niños alguna coreografía. Ok. Entonces, le dijimos a una amiga que era profesora en Kids, oye, ayúdanos con las coreografías. Ujú. Vemos que esto es clave para que los niños puedan aprender. Entonces, la primera canción que trabajamos nosotros fue El Arca de Noé. Ok. Y si te das cuenta, el Arca de Noé tiene una coreografía donde, por ejemplo, quiero conocer, ¿sí? El Arca Sí, es una de canción Noé. preciosa. Sí, sí, Claro. sí. Entonces, de esa forma los niños, cuando tú los ves en el salón, ellos aprenden mucho más rápido a través de esa mímica Claro. las canciones Sí, y 100%. aprenden sobre los personajes. Entonces fue mucho más sencillo de esa forma. Vimos que fue un éxito en nuestra zona Kids, nos iba bien, empezamos a crear una primera canción, una Ok. segunda canción, otra canción y después dijimos, bueno, estamos creciendo como grupo de animación, ya no solamente éramos tres, sino que habíamos crecido a cuatro, Ok. cinco, pero ya eres un grupo que tiene que sostenerse, tienes Sí. que pagarle un sueldo, tienes que ver de qué manera tú sustentas ese equipo y empezaron algunas complicaciones, no fue fácil. Pero entonces antes de esto, o sea, lo hacían meramente por corazón, o sea, era como vamos a animar y ya, no había una remuneración económica de alguna manera. Claro, claro. Ok. Y porque, a ver, digamos que hacer animación en parte es complejo, Es muy complejo, es complejo, muy es complejo. complejo. Y también es costoso. Sí, Es, el software, claro, claro. claro, Hay que trabajarlo muy bien y sí, es todo un arte, el arte de la producción en animación, 100%. para que sea rápido. Sí, ¿Ves? Para que sea rápido y optimices los recursos. sí, porque normalmente tarda muchísimo. Puede tardar Sí, mucho si uno no se organiza desde el principio. Y exactamente. es el tipo de errores que cometimos, Ok. porque en parte era empírico, ¿sabes? Ujú. Estábamos viendo cosas en YouTube, tutoriales, Ok. cómo se hacía, y tenía cierto grado de dificultad, habían cosas que no sabíamos, pero fuimos aprendiendo en la marcha y cuando ya empezamos a establecer videos que estaban ya bien, o sea, hechos de principio a fin, Claro. pues nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vamos a hacer canciones? ¿Vamos a hacer episodios? Y ¿sabes qué es lo lindo de la animación? Que a ti se te ocurren mil ideas, Sí, ¿sí? Pero la parte que no es tan linda es que tienes que escoger una de esas ideas. Si no te sí, puedes claro. apuntarle a muchas cosas, Pero tienes que aterrizar una. tenemos que aterrizar. Sí. Tenemos que aterrizar una porque si no, no va a funcionar. Entonces, en ese momento teníamos la disyuntiva de pensar, bueno, esto lo vamos a subir a YouTube
Ok. pero si lo subimos a YouTube sentíamos que lo estamos regalando un poco, ¿sabes? Ok, claro, Sí. claro, sí, sí, sí. Si tuviéramos una plataforma, YouTube sí nos va a remunerar, todo el mundo de pronto va a replicar nuestro video y vamos a perder control. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Si Ujú. alguien lo usa, si lo usan en otras iglesias. Bueno, pero dijimos, ¿qué más da? O sea, tenemos que hacerlo y tenemos que intentarlo, porque también tenemos que arriesgarnos un poco. A veces es como Sí, queremos tener todo muy seguro. sí. Tenemos muchos temores muchas veces. Y todo me gritaba a mí, la verdad te confieso, todo me gritaba, si subes esto, pues ya hay muchos canales para niños. Esto no va a salir bien. Y era el Ok, enemigo, ¿sabes? sí, sí, Y sí, tardé sí. un mes, 2 meses y pensando, lo subimos, no lo subimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hasta que por fin nos decidimos, el primer video que subimos, el Arca de Noé, empezó a subir, subir, subir. Siguiente video, y empezó a posicionarse. Empezamos a aprender también de YouTube, Claro, porque es todo un mundo, sí, me es un imagino. universo Sí, de cosas, YouTube. Y, y fue muy interesante, aprendimos mucho, se empezó a consolidar el canal, nos empezaron a escribir de diferentes partes, ok, nos dimos cuenta que sin querer era una producción transversal, interdenominacional. ok. Sí, yo te confieso una cosa, las chicas de Pequeños Héroes, los personajes femeninos de Pequeños Héroes en su Sí, mayoría tienen la falda larga, sí, sí, como sí. Esther, Ajá. y lo hicimos porque pues no se ven las piernas y a veces no tienes que animarlas. Claro, es súper inteligente. Te Ok, ahorras un poco sí, de sí, sí. trabajo. Y resultó, y pues también porque le da un toque clásico, ¿no? Sí, Y resultó que todas aquellas denominaciones cristianas que usan falda larga, pues la aceptaron muy bien a Esther. claro. Entonces, eso fue bueno. Se acomodó muy bonito. Claro, se Qué acomodó bonito. para ellos también. Nos han escrito me acuerdo que una vez nos escribieron de España porque estaban haciendo la catequesis para niños en una iglesia Ok, católica. Entonces, es muy lindo porque sé que hay servidores de Dios en todas partes y justo. hay una gran necesidad. Sabes, te llena el corazón saber que algo que hiciste lo están viendo niños en lugares muy remotos y están aprendiendo de Jesús. Wow, excelente. Y justo hay un punto que me encanta que comentaste que quisiera como tocarlo más a fondo, donde dices, o sea, es que como muchas voces que me decían como de, no lo subas, es que no. ¿Cómo es que tú pasas del punto del miedo? O sea, en el momento creo que si lo podemos definir, igual fue miedo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo es que puedes pasar ese punto de miedo para poder, porque tú sabes, ¿no? O sea, hay algo como que te está diciendo como, vas por ahí, o sea, es por ahí, toma ese camino. Y justo el miedo llega como a decirte no. ¿Cómo le hiciste tú en este caso para poder pasar ese punto del miedo y ya poder comenzar con el primer episodio en este caso? total, total. Mira, creo que todos en algún punto hemos tenido ese debate interno en donde decimos, bueno, sé que tenemos que ir hacia adelante, Sí, tengo que ir más allá si quiero realizar este sueño, pero hay muchas voces que te gritan en ese momento. Y sé que a todos Dios nos ha dado un sueño, a todos Dios nos ha dado un sueño, pero muchas veces esas voces pueden llegar a opacar la verdadera voz de Dios. Entonces, em, en ese momento teníamos que creerle a Dios ujú, y creer al Señor es dar pasos de fe, arriesgarnos un poco, pero creyendo en el Señor. El Señor Dios en ese momento nos había hablado de muchas maneras, nos había dicho, adelante, esfuércense, ánimo, y con tantas voces, y fíjate que ni siquiera eran voces de personas, era como que las situaciones nos gritaban todo esto. ok, eh, van a copiar tus videos, van a ujú. tomar tus videos, vas a perder control de tus videos, esto no te va a remunerar nada, vas a regalar tu trabajo. Todas esas eran las Wow. voces que nosotros Y teníamos al en ese mismo momento. tiempo, ¿no? Me imagino. Sí, Wow. entonces, mira, la verdad fue creer en el Señor y permitirnos el darnos la oportunidad de que si nos equivocamos, pues aprendemos, Wow. porque siempre queremos ir a la segura. Y creo que está bien si a veces nos equivocamos tratando de emprender algo. Está bien, está bien. Pero definitivamente no podíamos quedarnos paralizados, porque
como dice la palabra, el temor pone lazo. Entonces, había sido un lazo de 2 meses. Habíamos dado vueltas, ¿será que sí? ¿Será que no? 2 meses. 2 meses estuvimos Wow, dando vueltas y no habíamos hecho nada. claro. Entonces ya había llegado el momento y fue una gran bendición. Y ha sido algo que ha dado esos grandes resultados. Imagínate, ahora hay 2 millones, a este momento hay 2 millones, más de 2 millones de suscriptores. Para nosotros son más de 2 millones de familias, porque Claro, no solamente son los niños, las mamás sí. son las que han abierto la puerta para que los niños puedan ver. Y, y eso nos llena el corazón, de verdad que nos hace muy, muy felices y ese es el ánimo con el que trabajamos. Y, por ejemplo, ¿cómo te sentiste la primera vez que te enteraste? O sea, ya después de que tomaste el paso de miedo y ya lanzaste el primer episodio y te enteraste como, okey, sí funcionó. ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues, o sea, creo que es uno de esos lindos momentos de la vida en que te das cuenta y dices, no estábamos locos. Ay, qué bonito, sí, sí, No sí. estábamos locos, no estábamos locos porque está funcionando, Ujú. esto está creciendo y, y la gente se está identificando con esto. Entonces, algo interesante es ver que las métricas de YouTube son, por supuesto, en tiempo real, te arrojan números y nos llena el corazón el saber que en lugares remotos hay personas que están viendo la producción y te cuento que precisamente Ujú. México es la primer plaza y la plaza número uno en donde ven Pequeños Héroes. Eso Ay, fue para nosotros como, wow, qué bonito. nos están viendo en México. Qué lindo. Más que Bogotá, más que Colombia. Okey. Entonces, como, wow, esto está Los agarró de increíble. sorpresa, ¿no? Sí, fue una sorpresa, fue una sorpresa. Guau. Entonces, pero también habla muy bien de México, de cuántos cristianos hay en México, que es una Sí. población grande en cuanto a ser cristianos, ¿no? En México creo que lo que más les puede llegar a impactar a ustedes como tal cuando hayan visto cuántas personas lo veía, es que realmente, o sea, la cuestión de infancia en México es muy dolorosa en general, Mm, porque hay muchos niños abandonados, muchos niños en casas hogar y demás. fuerte, Entonces, el hecho fuerte. de que digas como, wow, tuve tanto impacto en México, creo que realmente va más allá, Sí, porque es como, o sea, cuántos niños no están impactando justo donde yo creo que es donde más deberían estar impactando como Jesús, ¿no? En este claro, aspecto. Entonces, claro. wow. Y de una manera tan bonita que es la animación. O sea, porque incluso yo los he visto y me entretiene, o sea, me quedo ahí como, ay, está padrísimo. El Arca de Noé me la sé, o sea, entonces soy muy fan de Sí, eso. sí. Ok, pues, Y mira, sí, perdón, sí, te sí, digo me una acuerdo. cosa, mira, precisamente pensando en eso, Sí. usábamos las canciones de Generación 12 Kids, Ujú. pero nos dimos cuenta que necesitábamos crear nuevas canciones. Entonces, por eso creamos a Pequeños Héroes como artista. Y en ese sentido, podíamos plantear las canciones con la temática que nosotros necesitábamos Ujú. enseñarle a los niños. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora que mencionas acerca del dolor en los niños, las dificultades que viven, Sí. orfanatos y todo esto, eh, vino como inspiración a nosotros una canción que se llama Jesús mi esperanza. Y la canción se desarrolla en un orfanato Wow. y habla de cómo los 3 niños están en una habitación del orfanato y la niña mayor abre la Biblia a los otros 2 niños Ok. y se transportan a un lugar en donde está Jesús con un parque. Wow. Y es muy lindo porque habla de Jesús como nuestra esperanza Sí. y decíamos, si tal vez en algún lugar del mundo haya unos niños en un orfanato o niños que estén viviendo abuso o estén viviendo, no sé, golpes o Alguna situación tantas difícil. cosas, una situación difícil, Claro. y ellos ven esto, van a entender que tienen la oportunidad de un escape a través de Jesús, que Jesús es su Sí, esperanza. 100%. Entonces, eso que tú dices es algo que a nosotros nos mueve el corazón. Sí, me Entonces, imagino. te quería decir eso. No, sí. ¿Y alguna vez les ha tocado como justo como un niño en específico, o a ti específicamente como un niño en específico que te haya hecho llorar o que digas como, ay, wow, o sea, que te haya marcado mucho? Es que lo que pasa es que lastimosamente ha emergido en este tiempo una cantidad de noticias y parece como si se hubieran duplicado, no lo sé, Sí. que llegan hablando sobre el maltrato infantil. Y justo cuando llegan esas noticias, me acuerdo un día en específico
yo tengo a mis hijos pequeños Sí, y los tengo en brazos durmiéndolos. La habitación está un poco a oscuras. eh, Me siento muy feliz, no les falta nada, estamos bien. Pero cuando los tengo justo en mis brazos, pienso en todos esos niños que no la están pasando bien. Y como que mientras los tengo en los brazos tengo la oportunidad de orar. Y en una de esas ocasiones abro en mi celular y estoy viendo en una red social como hay una niña que los vecinos la rescatan porque la mamá la había dejado con llave wow. y la niña estaba gritando que dónde estaba su mamá porque llevaba un día y medio y su mamá nunca apareció más. Entonces yo vi a mi hija reflejada en esa niña y eso me partió el corazón y decíamos, Dios, creo que hay hay muchas familias que están rotas y están rompiendo también a sus niños, están abandonando a sus niños, están viviendo cosas muy fuertes y por eso tenemos que mostrarles a Jesús como su 100%. esperanza, más allá de si... Y fue una apuesta arriesgada porque algunos de los chicos ven de pronto la melodía no va a ser tan catchy, no va a ser tan pegajosa como otras canciones y después concluíamos, bueno, eso no importa, no importa, lo que importa es que este mensaje llegue y tal vez si, aunque sea un niño es y, y ve a Jesús a través de este video y llega esperanza a su corazón, creo que hemos hecho algo especial. Sí, definitivamente. Sí. Wow. Ok, pues justo creo que en este mismo mood como sentimental y demás, ya entrando como un poquito, igual justo a la parte un poquito más ruda de la historia, pongámoslo Ujú. de esa manera, Sí. ¿cuál, por ejemplo, fue el mayor obstáculo que has tenido? O sea, específicamente creo que hablando de pequeños héroes, pero incluso puede ser en tu misma vida, como el mayor obstáculo que has atravesado para poder seguir siendo la persona que eres hoy en día. Bien, pues mira, creo que ah, el principio de mi vida cristiana no fue tan sencillo, la verdad. Okay. Venía de un contexto de alcohol, un poco de drogas, Ujú. pero sobre todo alcohol. Pero más hacia la raíz, el tema era como que mi ánimo estaba por el piso. Ok. Eh, y ese principio de mi vida cristiana, yo vivía en Santiago de Chile, estuve allí por 3 años. La iglesia en la que estoy actualmente, que es Misión Carismática Internacional, tiene una sede allá. Llegué allá completamente roto, mal, y cuando llegué allá, pues la verdad es que tuve que vivir un proceso de afianzarme en el Señor. Ok. Habían muchas cosas en mí que hacía que yo dependiera de la opinión humana, Uf, de la gente. sí. Nunca tuve a mi papá, tampoco tuve hermanos, o sea, mi familia era mi mamá y yo. Mm, Eso era todo. Entonces, como que la opinión de la gente era demasiado importante para mí. Entonces, cuando no tenía eso, me venía al piso y siempre me cuestionaba y pensaba si yo era suficiente para esta sociedad o yo tenía algo de valor, ese tipo de wow. cosas. Entonces, a través de la disciplina cristiana, es decir, el pastor me decía, oye, ¿sabes qué, Diego? Tienes que meterte con Dios porque no estás dando en el blanco. Entonces, un mes, 2 meses, meterme con Dios, aprender un devocional, aprender a estar en el lugar secreto, fueron elementos importantes y ese considero fue el momento más difícil donde el Señor no se guardaba nada, sacaba a la luz mi pecado, pero era para que yo pudiera ser corregido. Wow. Y si eso no hubiera pasado, yo te digo que pues no pasaría nada en este momento de mi vida. No estarías Entonces, donde estás sí, ahora. no, la verdad no podría sostener mi matrimonio. Yo amo a mi esposa, estoy enamorada de mi esposa, amo a mis hijos, del contexto familiar del que vengo, como hijo único y sin hermanos, pues yo no pensaba en tener una familia. Es difícil ser hijo único, soy hija única igual. Sí está, está interesante ser hijo Comité, único. sí, 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 vamos a llamar una sociedad de hijos únicos. Deberíamos. Sí, sí, sí. Ok, Entonces, no calificaba para tener un hogar, claro. no calificaba para que yo pudiera sostener algo, y menos un proyecto, o tal vez algo Wow. de animación o cualquier cosa que sea un sueño. Pues. Entonces eso fue lo más difícil, pero pues han habido otros momentos difíciles, como casi perder a mi hijo,
Tuvimos una pérdida también con mi esposa, nuestro primer Wow, hijo también. Fue muy difícil, ese fue un momento muy, muy difícil, pero donde ya cuando tú estás en el Señor, sientes que el Señor te abraza, te levanta. Hasta hace un año y medio, nuestro hijo que tenía un mes nada más, estuvo en la clínica, estuvo 7 veces, tuvieron que reanimarlo en una sola noche. wow, Entonces fueron momentos muy duros claro. que tú no controlas. Y, y creo que eso es lo que uno aprende, que cosas que tú no controlas, tienes que entregarte al Señor y decir, Señor, no puedo hacerlo, pero tú sí puedes. Entonces es depender del Señor y eso te lleva a crecer. Entonces, Wow. bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, y por ejemplo, este proceso que nos comentas que fue como el de ruptura para que Jesús te volviera como que a moldear, por decirlo, o a renovar, ¿cuánto tiempo duró, si te acuerdas? O sea, el que dices de llegué a la iglesia súper roto y fue de... Aparte nos mencionas un lugar secreto, ¿nos puedes también compartir qué es el lugar Claro, secreto? claro. Bien, digamos que es como, a ver, digamos que eso fue ya hace muchos años, Sí, ¿sí? Fue para el año 2008, ok, más o menos. Entonces, yo me encontraba allá en Santiago de Chile, como te decía, y pues estaba solo, venía de una ruptura sentimental muy fuerte, estando en Bogotá, me fui para allá y quería afianzarme en la iglesia, pero para mí era difícil, difícil, muy difícil. Difícil porque, mira, yo podía estar en la iglesia, pero me deprimía y volvía al alcohol. ya Y estando en la iglesia. ya estando en la iglesia, ya estando en la Wow, iglesia. O sea, llevaba unos meses en la iglesia, llevaba tal vez un año y otra vez volvía atrás, pero otra vez volvía y otra vez volvía atrás. claro. Y era alguien que tenía doble ánimo. Pero un día, buscando al Señor, de verdad te digo con determinación, Ujú. llego al libro de Santiago donde dice, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y me di cuenta que era un pecado delante de Dios y que yo tenía que purificar mi corazón, trabajar dentro de mí Ok, para, porque me había acostumbrado a tener doble ánimo. claro, ya Me había era normal. acostumbrado, sí, se había Ujú. vuelto normal, que estaba feliz y en un momento me ponía a pensar como mi vida es triste, mi vida está mal y me metía en eso y para tratar de sopesar eso, mm, tomaba algo de alcohol, ingería alcohol para tratar de equilibrarme y estar feliz, Ok, supuestamente, claro. pero volví atrás. Entonces, hasta que fue meterme en el lugar secreto, como mencionas, Ajá. que es básicamente entrar en mi habitación, ponerme de rodillas, buscar al Señor, a veces orando, a veces también clamando, porque hay momentos donde sientes que las cosas te están pasando por encima y tienes que clamar. Entonces aprendí a clamar en el lugar secreto, a solas con el Señor. Y qué linda esa palabra que dice, y vuestro Padre que está en lo secreto, Te eh, recompensará en lo te público. recompensará en lo Ujú. público. Entonces, pues, qué bendición. Wow. Ujú. Pues Eh, muchas gracias por compartirlo. Está sí, muy fuerte porque creo que justo, y la idea de todo el podcast es que hay muchos jóvenes en la misma situación, ¿no? O sí. sea, me ha tocado incluso, yo tengo 24 años, y o sea, Ujú. me ha tocado muchísimo ver a mis mismos amigos que es como ya se súper meten en la iglesia, ya están súper sirviendo y de la nada es como, y Ah, regresan a lo mismo de sí, antes sí, sí, sí. y regresamos, ¿no? Incluso, o sea, me meto en eso porque es muy difícil. Como dices, o sea, creo que el doble ánimo hoy en día es algo que está súper normalizado. O sea, Total. creo que ni siquiera sabemos que está mal tener doble ánimo, ¿sabes? Exacto, exacto. Mira, mira también lo que dice, y precisamente ese libro de Santiago Ujú, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. claro. Entonces, para poder, mira cómo son las cosas que el Señor hace, para poder levantar un ministerio como pequeños héroes, yo tenía que ser sanado del doble ánimo, si no, eso nunca se hubiera Claro, podido edificar. exactamente. Pero qué bendición tener la conciencia y ser conscientes que el doble ánimo ha querido entrar en muchos líderes de la iglesia, en muchas personas que son parte de la iglesia y que han abrazado el doble ánimo como parte de su vida. Y yo Sí, te digo, lo normalicé. exacto, lo único que hay que hacer es verlo como es pecado delante de Dios, la autocompasión no es nada Uy, esa buena, palabra, sí, sí, sí. no es nada Autocompasión, buena. justo, Exacto, justo. eso te contamina, Sí. te roba los sueños, no te deja edificar nada. Eso es lo que pasa con eso. Y por ejemplo, tomando específicamente la palabra autocompasión, un como consejo, tip que dirías así como, ¿cómo lo logras salir de eso? En el momento en el que estás entrando. O sea, porque como tú nos mencionas, ¿no? O sea, es todo un proceso, o sea, tarda, Sí,
pero en el momento en el que te estás como que metiendo a la autocompasión, ¿cómo lo detienes? Sí, mira, cuando recuerdo bien que el cuadro era un poco deprimente Ok, porque yo estaba metido en la habitación en la que vivía en la casa en Santiago de Chile. ok, Estaba oscura, no me importaba, yo estaba ahí junto a la cama y diciendo, pobrecito de mí, la vida me ha tratado duro, claro. y empiezas a pensar muchas cosas respecto a lo que te hace falta Sí. y no hay quien te saque de ahí. Pero fue cuando llegué a la luz de la palabra que vi ese verso y dije, ya no puedo ser más igual. O sea, primero fue abrir los ojos, fue entender que yo tenía doble ánimo, Ok, pero después el siguiente trabajo fue, tengo que, tengo que ya definitivamente cortar con esto. ¿Y cómo corto con esto? Tengo que determinar a tener fe todos los días. Y tal vez como dicen por ahí, un día a la vez. Y un día a la vez es que ya eh, voy a pensar en la palabra. Entonces todos los días me iba caminando al trabajo pensando en una palabra en específico, y pensaba en esa palabra y no dejaba que mi ánimo cayera ese día. Siguiente día, no voy a dejar que mi ánimo caiga, pero siempre manteniendo en mi mente la palabra. ok. Eso. Wow. Está increíble tu historia. Principalmente, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Creo que es una cuestión que muchísimos jóvenes viven y escucharte cómo hablar de cómo pudiste salir de la autocompasión y tener un proyecto tan grande como lo es Pequeños Héroes. O sea, la verdad es como wow, ¿no? Entonces, justo, pues, si pudieras dejarle un mensaje a todas estas personas que están pasando tanto por la autocompasión como el hecho de igual y ahorita sí sirvo y ahorita no, o sea, todo lo que nos has comentado en esta pues, entrevista que nos has permitido tener, ¿cuál sería? O sea, ¿qué mensaje les puedes dejar? Bien, mira, pienso que lo que más necesitamos en este tiempo es permitir que el software de nuestra mente y de nuestro corazón se actualice. Es decir, un aparato como este Sí, necesita una actualización y necesita que haga el download y, para funcionar bien. Y necesitamos permitir que la palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. Entonces, el campo de guerra de nuestros pensamientos tenemos que cuidarlo, es lo que más tenemos que cuidar. Y siempre, y bueno, lo hemos hablado con amigos en la iglesia, es pensar en lo que estamos pensando. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando, porque allí es donde radica todo. Realmente todo es una decisión. sí. Siempre va a partir de la voluntad. ¿Quieres o no quieres salir de esto? ¿O quieres seguir abrazando la autocompasión? Es una decisión personal, porque mira, hay gente que recibe ayuda, pero sigue abrazando la autocompasión, porque en parte encuentra un pequeño deleite en eso, pero es determinarse a salir de ello y pensar en lo correcto y pensar en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Wow. Diego, pues muchísimas gracias. A ti, Jessy. Sabemos que tu historia está impactando vidas y sobre todo va a seguir impactando vidas y que este proyecto va a seguir tocando muchísimos hogares más, no solo en Amén. México, sino en el mundo. Entonces, pues nada, primeramente gracias por habernos compartido pues todo tu tiempo y pues ha sido un gusto. Esperamos verte pronto y pues México es tu casa, entonces acá te esperamos. Amén. Gracias. Gracias, Jaciel. Y bueno, no, muy lindo estar aquí en México, de verdad, me pareció maravilloso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.